Dice el texto que tenemos en pantalla, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo ¿a quién? Al Dios de mis padres, creyendo ¿qué cosa? Todas las cosas que en la ley y en los profetas. Okay. ¿Con qué cree usted eso? Ya. Es un texto del Nuevo Testamento, no es Viejo Testamento, no creemos. ¿Ok? Somos una congregación, Beit Meshovet, casa de restauración. Solamente estamos regresando a casa del Padre, como el Hijo pródigo. Le damos gracias al Todopoderoso porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Él ha sido muy bueno. Él ha sido un ser maravilloso que se ha revelado. ¿Cuánta gente con intelecto, con títulos honorables que tienen, no ha tenido la revelación que usted tiene? Eso es digno de ser reconocido y que pues glorifiquemos al Padre Eterno. Abba Kadosh, Rey de toda exaltación, de gloria, te damos honor, alabanza, te damos exaltación a ti y hay gratitud en nuestros corazones. Apenas anoche, hablábamos un tema que había estado tocando mi corazón. Oramos especialmente por nuestro hermano Carlos. Y verlo aquí simplemente nos muestra tu grande amor y tu misericordia. Solo eso. Bendito Rey Eterno. Así que estamos regocijados. Por eso no lo había mencionado antes, hasta ahorita. Pero gracias, Padre. Gracias por él. Gracias por sus hijas. Gracias por su esposa. Gracias, Señor, porque has hecho de maravillas, milagros en su hogar también. Bendito seas, Rey Eterno. Amén. Así que el día de hoy, no sé si ponerle título, pero no vamos a poner título. Vamos a ponerle el silencio de Elohim. Razones de por qué guarda silencio a veces. ¿Se acuerdan del canto que empecé a mencionar? Hablamos, anhelamos. ¿Cuánto tiempo pasó Israel sin anhelar escuchar la voz del Eterno? A ver, piensen. ¿Cuánto tiempo estuvieron bien tranquilos, bien acomodados, con todo aparentemente bien, sin siquiera querer escuchar la voz del Eterno? Pero llegó un punto en que anhelaban que Él les hablara, ¿cierto o no? Anhelaban escuchar la voz del Todopoderoso. El libro de Éxodo, esta porción semanal se titula Shemot. Y Éxodo no es el nombre del libro originalmente. Su nombre es Shemot. Shemot, nombres. Es el plural de Shem. Shem es nombre. Shemot es plural, nombres. Shemot o Éxodo nos narra la historia, el progreso de los hijos de Israel. Entran 70 personas en Egipto, ¿verdad? Están bien contentos, ahí bien felices. Ahí les mandaron carros a Jacob. Cuando nos damos cuenta, son una multitud de por lo menos, bien conservadoramente, 3 millones de personas. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me atrevo a decir 3 millones de personas? A ver, ¿quién me recuerda cuántos hombres que podían ir a la guerra salieron de Egipto entre 20 y 50 años? ¿Cuántos hombres eran? ¿Perdón? 600,000. Ahora, los hebreos son como los mexicanos, bien reproductivos, ¿cierto o no? ¿Sí o no? Ahora, entonces, 600,000. Póngale una esposa por cada hombre. Sería 1,000,000, ¿no? 1,200,000.
Ahora póngale 2 hijos por cada matrimonio. 2.400.000, bien conservadoramente, más los que no estaban casados. Y los viejitos, si le ponemos 3 millones, no estamos exagerando, ¿verdad que no? Bien conservadoramente. Pero ahora póngale a la mayoría de 4, de 5 chamacos para arriba. No, yo sé. No tenían televisión, no tenían Dish, no tenían nada de eso, no tenían TikTok. ¿Con qué entretenerse? Entonces, cuando vemos una gran multitud, uno dice, no, hombre, qué exageración. Bueno, ese es el Elohim que conocemos. Ahora sí que, no exagerado, poderoso. Ese es. ¿Por qué nos lleva a Egipto? Egipto es el único país en la historia antigua que no se mezclaba con nadie. ¿Y qué quiere el Eterno de su pueblo? Exactamente lo mismo, que no se mezcle con nadie. Se quedan con los cananeos, ya se estaban mezclando. Se quedan con los babilonios, ya se mezclaron inmediatamente. ¿Ok? Los manda a Egipto, donde no se puede mezclar con esa clase de personas. Ahí los mantiene separados, no permitiendo la mezcla. Pero al final de cuentas, Israel fue adoptando la cultura, no la mezcla con los egipcios, la cultura egipcia. Y cuando el Eterno ve que ya son suficientemente cantidad de personas como para ser una nación, ahora sí, vámonos, los saca de Egipto. Pásenme, lo estábamos esperando por ustedes, me tardé. ¿Sí? Bendito sea el Padre Eterno. Ahora, con el tiempo de estas 70 personas que llegaron bien felices, ¿verdad que sí? Jacob bien contento de ver a su hijo Yosef, todo de maravilla, los hermanos felices, pasó el hambre, 17 años, muere Jacob. Era tiempo de regresar. ¿A dónde? ¿A dónde deberían regresar? Pero ¿a quién se le ocurrió decir regresen? ¿A quién? Díganme, ¿quién fue el que dijo, el que tuvo la idea? Regresemos a la tierra prometida. Díganme. Del Eterno. Sí, pero de los hijos de Israel. Nadie. ¿Por qué nadie? Supóngase que nada más hubiéramos venido mientras había escasez o persecución en México. ¿Cuántos queremos regresar ahorita? Ni le dé vergüenza ni se espanta, hermana. Los demás no dicen, pero no quieren regresar. No queremos regresar. ¿Por qué? Estamos nuestros hijos creciendo, abundancia, todo aquí, ¿verdad que sí? Y no queremos que agarren las narcotraficantes de México. No queremos. Pero a veces no nos preocupa que estén agarrando todo lo que Hollywood está produciendo y metiendo a las familias. Es ahí el problema. Ahora, esto de que fueron esclavos, ni siquiera debería sorprenderles, no debería de extrañarnos de por qué se quedan ahí. Miren lo que dijo el Eterno a su siervo Abraham. En aquel momento se llamaba Abraham, padre enaltecido nada más. ¿Qué es lo único que hace la diferencia en cada nombre? Sara, Sarai, Sara. Lo único que le agregan es la E, la H. Abraham, lo único que se le agrega aquí es la H. Para que sea padre de naciones, padre de multitudes. Entonces el Eterno, Yud-Hei, Bab-Hei, dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará ¿en dónde? En tierra ajena. Abraham ni sabía lo que iba a pasar de la hambre y que se iban a ir a quedar allá, que iban a vender a sus nietos, que se iban a ir a quedar a morar en Egipto. No sabía nada de eso, pero le avisaron. ¿Y será que? ¿Esclava en dónde? Ni siquiera les dijo en qué nación para que no se pierdan. No vayamos a Egipto, no vayamos. ¿Qué tal si esta vez se cumple? No les avisó dónde, nomás les dijo, va a ocurrir, pero no les dijo ni qué nación, ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Solamente 400 años. ¿Y será oprimida ahí cuántos años? Es muchísimo tiempo, 400 años.
¿Cuántos de aquí? La mayoría andamos en 50, lo más grande 60. 50. Es un promedio de vida para abajo. Y ya, la careta va de bajada. Imagínense cuántos de 60 caben en 400 años. ¿Cuántos 70, vale, de 70. ¿Cuántas generaciones caben en 70 entre 400? A ver, matemáticos que iban a concurso de 5 por 8. 6. 40. ¿Sí? Si tuvieran 80 años, 5 generaciones. De 70 a 60, 6 todavía alcanzaría por ahí, son cortas. 6 generaciones que pasaron y cumpliéndose esta profecía. Ahora, todo empieza de maravilla, ¿verdad que sí? Porque ya cuando llega, cuando se establece, José es jefe, los está sosteniendo. Si en aquel momento de sequía les da la tierra, que podía haberlo sustentado como pastores. El delta del Nilo. Pero de pronto se levanta, a lo mejor hubo una guerra interna en Egipto, se levanta otro faraón que no reconoce lo que José ha hecho por Egipto. No le importa. Si es alguien que vino, derribó a los otros faraones, pues a él lo que menos le importa es lo que ha pasado, le importa lo que va a pasar de ahí en adelante. ¿Y qué sucede? Durante esos años el imperio egipcio alcanzó lo que se conoce como el máximo esplendor, de las cataratas del Nilo hasta el sur, todo el Éufrates, hacia el oeste más que nada, y hacia el norte, hasta el Éufrates. Tenían autoridad, tenían poder. En otras palabras, era un imperio enormemente reconocido en aquel momento. Pero algo propicia su gran caída. Y la historia egipcia, mira, aquí escribían ellos, ¿verdad? De piedra. La historia egipcia no lo dice, pero la Biblia sí nos dice qué fue lo que propició que quedaran prácticamente sin ser nación, destruidos, sin dinero, sin dioses, sin nada. Esa descripción se encuentra sobre todo en los parashot que vienen, ¿verdad? Entonces, Éxodo es la historia de un pueblo esclavizado. Es lo primero que empezamos a mirar cuando uno abre el libro de Éxodo y empieza a mirar, sí, ve que entra la familia, pero inmediatamente cambia drásticamente la historia y es un pueblo esclavizado, lo que vemos. ¿Ok? Pero no se quedan esclavizados, eso es parte del plan del Eterno. ¿Ok? Israel se ve obligado a construir 2 de las ciudades importantes de Egipto de aquel entonces. ¿Cuáles ciudades? La ciudad de Ramsés y la ciudad de Pitón. Ram era el nombre de los faraones también, pero era también en honor a Ra. Ra es el dios del sol, que curiosamente el sol empieza a cobrar fuerza 25 de diciembre, solsticio de invierno. Es algo que se ha adorado en todas las culturas. Mire, si usted va a la cultura inca, maya, azteca, tolteca, egipcia, babilonia, griega, romana, son los latinos, de donde viene nuestro lenguaje latino, castellano también, viene del latín. ¿Ok? Todos ellos, ¿cuál era su dios principal que adoraban? Sol. ¿Cuándo? En Sunday. ¿Qué es Sunday, brother? ¿Do you speak English? Como le preguntaste al de McDonald's allá, hey, en esta dirección, ¿y hablas español? Yes. No, y le preguntamos una dirección, nos dijo todo, pero todo en inglés. Te preguntamos si hablabas español. ¿Qué es Sunday, hermano? Y la mayoría de creyentes, es que sí me enseñaron. Sí, pero ¿qué te dice la Biblia, hijo? ¿Qué dice el Eterno? Entonces, en su palabra 1:11 de Éxodo,
Entonces pusieron sobre ellos, miren qué poquito duró la felicidad. Empieza en el 1 diciendo, entraron 70 personas, felicidad, gozo, alegría. Pero ya nada más el versículo 6, me parece, empieza ya el cambio de historia. Dice en el verso 11, pusieron sobre ellos comisarios de tributos, comisarios de que fueran chefs de chocolate. Pero pusieron capataces, hombre, que les molestaran. Mira esto, molestaran. ¿Nunca te ha tocado un mayordomo que es molesto en tu trabajo? O sea, no es que haga su trabajo, es que te molesta. Molesto. Que los molestaran ¿con qué? Con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Pitón. Pitón prácticamente significa lo mismo. El espíritu de adivinación. ¿Sí? Y Ra. Entonces, la ciudad para Ra. En honor a Ra. En ese tratamiento inhumano que están recibiendo el pueblo de Israel, para ese entonces son una nación, pero son esclavos. Ya, son un gran pueblo, pero son esclavos. Después de cerca de 400 años, porque aquí se van a cumplir los 430 años, ya son un gran pueblo, enorme pueblo, pero esclavos. ¿Y qué teme Faraón? Bueno, si viene alguien y pelea contra nosotros, estos, como no somos de ellos, se pueden unir con nuestros enemigos. Oye, son demasiados, ¿verdad? Por sí solos nos pueden vencer. Entonces, seamos sabios, empecemos a molestarlos, empecemos a afligirlos. ¿Para qué? Para que el día de mañana no se vayan a levantar con nuestros enemigos y aquí se acabó todo. Entonces, algunos capítulos más adelante, veremos el gran clímax del Éxodo, la liberación milagrosa a través del mar Yam Suf. Yam Suf lo tradujeron como mar rojo, pero en realidad es el mar de los juncos. Yam Suf, el mar de los juncos. Vemos un ejército de Faraón devastado. ¿A dónde? Aquí lo último que le quedaba de grandeza, aquí es devastado, aquí es acabado. Mientras Israel es librado. Egipto nunca más tuvo el poder que un día tuvieron. Esta, por cierto, no es una foto antigua. Es una foto de hace 8 o 10 años que hubo una devastación en Egipto. Pero como en México solamente, o las de aquí, el primer infarto y todas esas solamente te pasan puras mentiras. ¿Qué les importa lo que realmente está pasando? ¿Sí? Una devastación tremenda, mire cómo quedó así. Pues esto es nada comparado con lo que el Eterno hizo. El día que avergonzó a quién. Cuando avergüenza o convierte el río Nilo en sangre, ¿qué estaba avergonzando? El dios egipcio del Nilo. Los piojos, las ranas, el ganado, el sol. ¿Se acuerda que hubo días de oscuridad? ¿A quién estaba avergonzando ahí? A Ra, al dios sol. Al último con el cual hace un juicio, al que se creía Dios. Yo soy su Dios, Faraón. ¿Ah, sí, Faraón? Pues mira, tu hijo va a morir para que veas que no son dioses. Para que la gente pueda ver que no son dioses. Entonces, amados hermanos, dice la historia, aquí la historia bíblica, Éxodo 2:23. Aconteció, quiero que ponga atención a esto, que está aquí subrayado, más bien resaltado, ¿sí? Aconteció que después de muchos días, ¿murió quién? El rey de Egipto, el que empezó también la opresión, ¿ok? Y los hijos de Israel, ¿a causa de qué? O sea que mientras no hubo servidumbre, sácanos de aquí, Señor. ¿Quién clamaría? Mientras estaban las cosas bien, ¿quién decía, llévanos a la tierra prometida? Me preocupa porque esa es una foto antigua que ahora la podemos ver a colores. El pueblo del Eterno no está clamando, ven Señor Jesús y Yeshua, ¿cómo le llames? Ven, líbranos de este mundo, de este siglo perverso y malo. No, Señor, todavía no acabo de pagar el cargo. ¿Cómo vas a venir? Apenas me van a dar aumento, Señor. Y
tú pensando en venir. Sí, ríase si quiere. Es la fotografía a colores de lo que estaba pasando allá. Mientras no nos oprimen, no hay nadie que diga, llévanos a la tierra prometida. Queremos ir a la tierra prometida. Queremos que se cumplan las promesas. Deje que empiecen a poner más mano dura. Y va a ver como toda iglesia va a clamar, ya ven, Señor. Ahorita somos unos pocos locos, los únicos que clamamos, ya ven, Señor. Ya ven. Pero va a haber un día en que todos van a clamar. Y el clamor, ¿sí? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y qué pasa? Cuando sube a Elohim el clamor de todo ese pueblo. ¿Qué sucede? Verso 24. Y, dígalo conmigo, oyó Dios el gemido de ellos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué guardaste silencio, Elohim? Porque mi pueblo ha guardado silencio. No me quieren, no me buscan. ¿Yo por qué los voy a buscar? Son ellos los que tienen necesidad de mí, no yo de ellos. El Eterno, ¿quién le alabe? ¿Tiene quien le alabe? Día y noche. Día y noche. Amén. Señor, no me encanta. No, ni se les pase por la cabeza. Si yo no le sirvo, si yo no lo hago, no, Él tiene quien lo haga. Él siempre, por eso Él es el Todopoderoso. Él tiene quien lo haga, nos guste o no. Pero su pueblo no clama. Hasta que tienen ya realmente, como se dice, el agua hasta el cuello. Hasta ahí a veces. Empieza el dolor. Este lo aguanto, yo soy hombre. ¿Por qué no empezamos antes de que se vuelva ya crónico el dolor? Ya cuando está crónico, ya me acostumbré a él, hombre. Una ocasión, iba a orar por una persona y dice, es que me acostumbré. Pero te duele, sí, pero pues ya me acostumbré. ¿No le ha pasado que ya es lo tanto lo que duele que ya, este es mi dolor? Esta es mi enfermedad. ¿Perdón? Luego la ayuda que ¿Luego la ayuda de quién, hermana? el dinero que les dan. No diga eso, hermana. Ya no va. Todos van a querer estar enfermos. El problema es que no me ayudan a ciertas personas. Creo que a los que tienen la suerte, los más holgazanes, son los que más les ayudan. Sí, vaya usted que le ayude, va a ver que dice, no, usted no califica. Va un sinvergüenza que nunca trabaja y califica. ¿Por qué? No sé. Pero sí, también hay personas que les dan dinero y dinero de que están deshabilitados. Y si me sanan, me van a quitar mi ayuda. Oye, pero, entonces, ¿qué prefiere a veces la persona? No lo digo por nadie de aquí, ¿verdad? Pero meditemos. ¿Y qué pasó? Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y qué pasa cuando Dios oye? Y se acordó de su pacto ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué más hizo Dios? Y miró Dios a los hijos de Israel. ¿Y qué hizo? Imagine que usted va caminando, hermano Emilio, ahí por el centro. Y mira a ese niño de blanquito que va por ahí. Lo ve. Oye, ¡ey! ¡Ese es mi nieto! Parece entonces que el Eterno se había olvidado de quiénes eran su pueblo, ¿verdad? Que si eso pareciera, y los miró, es mi hijo. ¿No le ha pasado a ninguno de ustedes que algún día ha desconocido a sus hijos, o sea, que no los han reconocido hacia la primera impresión de mirarlo? A lo mejor nomás a mí, ¿verdad? Pero hay veces que tiene que cerrar y abrir los ojos. Más cuando te salen con un look ahí diferente, ¿verdad? Miguel, ¿no te ha pasado, Miguel? Abres y cierras los ojos como si estuvieras haciendo cambio de luces para ver mejor. Y ¿eres tú, mijo? ¿Eres tu hija?
pareciera que el Eterno le está pasando lo mismo. Y lo reconoció. Vamos a ver 4 cosas importantes. Dios escucha el gemido de su pueblo. Dios se acuerda de su pacto. Dios ve a los hijos de Israel. Dios reconoce la condición en que está ese pueblo. Entonces, ¿por qué el aparente silencio de Dios? En 2 capítulos, en los 2 primeros capítulos, pues, si nosotros leemos cuidadosamente, podemos ver la angustia, podemos ver el dolor, podemos ver el gemido, podemos ver la tristeza, la miseria que están pasando, y pareciera que nosotros lo vemos y como que Dios no lo miraba. Pero ¿por qué Dios no se movía? ¿Por qué Dios no hace nada? Aparentemente deja que todo pase, deja que estén matando a los niños que podían descubrir que era un varón, lo mataban. Moisés se salva porque tiene un propósito el Eterno con él, pero todos los que fueron en la época de Moisés los mataron, los asesinaron. Así de terrible era la situación. Entonces, ¿por qué el Eterno parece que no escucha, que no nos mira, que no les presta atención? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el punto de que ese pueblo tenga que pasar por una clase de sufrimiento, dolor, angustia, tristeza? ¿Cuál es el punto de todo ello? Porque nos puede pasar a nosotros, que parece que usted clama, ora, lucha, pide, ora y vuelve a orar y ayuna y todas las cosas, y parece que Dios no te escucha. Y otro pide lo mismo que tú, o algo diferente, más grande que lo que tú pides, y le contesta bien rápido. Ahí es donde uno se puede enemistar con Dios, enojar con el Eterno, reclamarle al Eterno y darle la espalda al Eterno. ¿Por qué? Sí, me escuchan y a mí no, yo quién soy, para que no me veas. Entonces tiene que tener un propósito el Eterno con cada situación que permita en la vida de nosotros, ¿sí o no? Sí. En el caso de Israel, ¿qué propósito tiene? Amados hermanos, es como si él se hubiera desatendido del pueblo que él escogió. Pero vamos a ver que él mismo le dijo a Jacob, ven, no tengas miedo de ir a Egipto, yo voy a estar contigo. Yo te voy a traer de regreso. Tu hijo José va a cerrar tus ojos. Él va bien confiado. Él no piensa que su familia se va a quedar allá de esclava. Lo hubiera pensado más de una vez para ir. Si hubiera sabido, si hubiera pensado, es el momento del cumplimiento de lo que el Padre Eterno le dijo a mi abuelo Abraham. Pero entonces nos tiene que quedar algo claro. Dios escucha. Aunque yo no vea la respuesta ahorita, Dios me está escuchando. Amén, ¿sí o no? Aunque yo no vea la mano del Eterno moverse, Él nos está escuchando. Aunque parece que no responda a las oraciones que estamos haciendo en este lugar, Él nos está escuchando. Pues díganlo con convicción, el Padre me está escuchando. El Padre Eterno me está escuchando. No me ha respondido, no me ha dado lo que yo quiero, no me responde como yo quiero, pero me está escuchando. Bendito sea Él, porque nos escucha. Desciende, ve. Y le dijo en Génesis 46:3, yo soy Elohim, Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también. Ahora, ¿cómo volvió José? Perdón, Jacob. Dormido. Pero lo hizo volver. Entonces, hay veces que lo que el Eterno te dice, tus ojos a lo mejor no lo van a ver, pero de que se cumple, se cumple. Yo soy prueba de ello. Yo soy una prueba viviente de ello. Yo soy una prueba viviente de ello. Amén. En otro tiempo les contaré parte de ello. Ahorita no es el punto. Así que esto nos tiene que indicar que incluso en medio de la miseria, del más grande dolor, de la más extenuante labor que estemos pasando, Dios está presente con su pueblo en medio del sufrimiento. Él va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él es su pueblo, Él es su hijo, Él es su hija.
Y sí, permite el dolor. ¿Por qué? Tiene un propósito. Permite a veces la enfermedad. ¿Por qué? Tiene un propósito. Bendito sea Él. Pero Él está ahí. Amén. Aleluya. Cuando guarda silencio. En el silencio Dios está haciendo cosas grandes e importantes. Dice un canto que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Pues yo lo digo de otra manera, está logrando cosas importantes en tu vida, así que no botes la toalla, no botes tu comunión con Él, no tires tu comunión con Él simplemente porque pareciera que no te responde. Espera en Él, aguarda en Él, confía en Él, porque Él no te va a dejar desamparado para siempre. Entonces vamos a ver por qué Dios guarda silencio. ¿Por qué Dios no responde cuando empiezan a clamar? Hubiera evitado tantas muertes, ¿verdad que sí? Pero no lo hace. ¿Qué tiene entonces en mente el Eterno? Una de las cosas que viene a mi mente es, Él estaba en el proceso de disciplinar ¿a quién? No a los egipcios. Primeramente, ¿con quién empieza? ¿Por qué? Porque el juicio de Elohim comienza por su casa. Solamente nosotros estamos chiflados. Queremos disciplinar al hijo del vecino. Queremos disciplinar al hijo de Itzel. Cada padre debe de preocuparse por disciplinar a sus hijos. Si puede ayudar al vecino, hágalo, pero preocúpese por los suyos. Y el Eterno hace eso. Se preocupa por sus hijos. ¿Va a disciplinar a quién? A sus hijos. Cuando Jacob desciende a Egipto, les repito, no, yo pienso que no iba con la intención de quedarse a residir ahí. Aquí voy a morir, aquí van a crecer mis nietos, aquí vamos a tener una vida feliz. Él sabía o no sabía cuál era la tierra prometida. Así que entonces no tiene la idea de ser un ciudadano egipcio, ¿verdad que no? Un residente permanente. ¿No iba buscando la green card? No. ¿Pero qué sucede? Se queda. Entonces Israel comienza a ser seducido por las cosas egipcias. Fueron seducidos por lo que Egipto ofrecía. En otras palabras, no se asimilaron porque aquellos no se mezclaban, pero comenzaron a obtener lo que aquellos tenían, los mismos dioses. ¿Los adoraron? Sí, el Eterno se los reclama después. Adoraron los dioses de Egipto. ¿Cómo? Si se supone que ellos conocían al único Dios verdadero. Los egipcios no, pero Israel sí. Los hebreos sí. ¿Cómo es que terminan adorando a aquellos dioses? Porque se olvidaron del Elohim de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Bueno, ¿y por qué no nomás dice, yo soy el Dios de tus padres? Punto. ¿Por qué dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? ¿Por qué? A mí me gusta preguntar cuando estoy estudiando, ¿por qué? ¿Por qué? No era nada más fácil nomás decir, soy la familia del Dios de José Martínez. El Dios de la familia de José Martínez. Porque tiene que mencionar a cada uno. Porque cada uno es un trato diferente. Cada uno trató de diferente manera. Cada uno tenía una relación especial con él. ¿Sí o no? Por eso entonces, mi Dios. ¿Quién sabe si sea tu Dios, mi Dios? Con todo respeto te lo digo. Para que sea mi Dios, tu Dios, tú tienes que tener una relación con Él. Ser hija mía. Exactamente. Y te lo digo a ti, mi hija, entiéndelo tú, mi madre. Dice un dicho. O sea, se lo digo a mi hija porque tengo confianza, pero es para todos. Sí, así. ¿Sí? Entonces, estaban viviendo en las tierras más fértiles. Mire, es la tierra de Gosén. Aquí están todos los brazos del río. O sea que por donde quiera que le buscaran, había pasto, había comida. Aquí estaban, juntos. ¿Sí? Pero un día el Eterno decide sacarlos de ahí. Ya no más. Y claro, todos ponen que pasaron aquí un riachuelito prácticamente, ¿verdad? El mar de los juncos. Pero acá está el monte Sinaí. Está hasta acá abajo. Y dice que estaban encerrados entre el mar
y el ejército de Faraón. ¿Para dónde es que no hay salida? Solamente aquí, miren. Si estaban por aquí. No hay ninguna salida. Ahora, aquí sí. Si les abre el mar aquí, es el que está Monte Sinaí. Porque el Monte Sinaí no está en Egipto, como dijo doña Santa Elena. ¿En dónde dice la carta a los Gálatas que está el Monte Sinaí o el Monte Oreb? ¿En dónde? En Arabia. No en Egipto. En Arabia. ¿Y dónde está Arabia? Lo que es Arabia Saudita ahorita. Ahí está. Solo que lo tienen bien cerrado. No está abierto al público. No quieren que nadie vaya ahí. Y sobre como es una nación, nadie va. ¿Qué? Pero aquí estaban. Miren, verde. Todo lo demás que usted mira, cremita, es seco, desierto. Pero aquí, es la única área verde. ¿Dónde estaban entonces? Donde había pasto. ¿Qué son ellos? Ganaderos. Tienen ovejas, tienen pasto, tienen casa, tienen comida, tienen estatus, tienen posición. ¿Para qué me voy de aquí, hombre? Sería una locura irme de aquí. Pero ¿qué sucede? Cuando empieza el hambre, cuando termina el hambre, se establecen, empiezan a tener de lo mejor. Y así que yo, ¿para qué me quiero ir? Entonces, el pueblo se hizo vulnerable a la cultura egipcia, adoptarlo de los egipcios. Entonces, por esto, Elohim tiene que empezar una limpieza, tiene que empezar la disciplina. ¿Para qué? Para que, bueno, ya de seguro antes de clamar al Eterno, le clamaron a la Tylenol, le clamaron a la ibuprofen, le clamaron a la inyección, le clamaron al doctor lo mismo que hacemos hoy en día. ¿Cuándo es que ya no le clamamos al Tylenol? Cuando el Tylenol no te quita el dolor. Dios, pues, acuérdate de mí. Sí, pero te habías acordado desde el principio de mi hijo. Santo remedio, doctor Juan. Perdón, hermano. Santo remedio, doctor Juan. Santo remedio, doctor Juan. Yo no sé qué. ¿Cuál será ese? A ver, pregúntenle porque. Nada más que un doctor que la. Ah, es una medicina. Se llama es el santo remedio. Santo remedio, o sea, así se llama. Pues, ¿dónde sale esa denuncia? No sé, la venden de la Oh, la venden hasta en Walmart, la venden. Bueno, perdón, o sea, ahorita hablé al revés. ¿Sí? Bueno, ese santo remedio. ¿Por qué primero le vamos al santo remedio y no al santo de los santos? A ver, ¿por qué? Ya es costumbre, ¿no? Ahora, Israel, ¿qué fue lo que hizo? Lo mismo que hacemos nosotros. Primero le clamaron a Ra, ¿cómo se llamaba el dios de los gatos? ¿Meribás? No, era No, pero ¿cómo se llamaba el dios? Bastet. ¿Basti? Bastet. Ok. Bastet. Había Dios para todo en Egipto, ¿no? Del gato, del perro, de las ranas, era un Dios. Por eso el Eterno los avergüenza a todos esos dioses. Primero le clamaron a todo eso, ya que no respondieron, entonces sí empiezan todos, pues creo que el único que nos queda es el Dios de Abraham, a ver si nos escucha, y empezó el clamor. Entonces, amados hermanos, pero ¿qué ha pasado? Que cada vez que Israel se ha empezado a asimilar, ha sido pecado en la vida de ellos. Cuando son atraídos por los que los rodean, cuando pierden su identidad, eso es causa de pecado delante del Eterno. ¿Por qué? Mire, cada vez que los judíos se han asimilado con otro pueblo, viene el exilio. Uno de los lugares donde más asimilados estaban fue Alemania. Usted ya sabe históricamente qué pasó en Alemania con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Y es donde más alemanes parecían que hebreos. Tanto que tardaron mucho en descubrirnos a todos. Pero al final de cuentas usted ya conoce la historia. ¿Okay? Eso es lo que genera la asimilación. Hoy en día, tristemente, no Israel, la iglesia del Padre Eterno, ya no hay una diferencia entre que es iglesia y que no lo es. Usted antes iba a la tienda, usted ya sabía quién era parte de la iglesia y quién no lo era. Había una diferencia, ¿cierto o no? Hoy anda uno adivinando. Ya no sabe si decirle God bless you o decirle hi.
¿Verdad que sí? ¿Por qué? ¿No nos estará pasando lo mismo? Y eso no estará provocando que el Eterno deje de oírnos y que dejemos de escuchar su voz. Hoy la voz que se oye son de profetas mentirosos que te están endulzando el oído, pero la verdadera profecía del Eterno se está dejando de escuchar en su pueblo. Se está dejando de escuchar. Y me temo que llegue el día en que ni nosotros la escuchemos. Amados hermanos, qué triste va a ser todo ello. Así que clamemos y digamos, háblanos, Señor. Siga cantando ese canto con más fuego, con más pasión, con más entrega, con todo el corazón. Síganlo cantando. Háblanos, Señor. Anhelamos oír tu voz. Queremos oírte. No nos dejes sin hablar. No nos dejes sin corregirnos. Corrige. Hazme oír tu voz. Eso los llevó a quejarse. A quejarse del dolor. Una cosa es quejarte, ya estoy harto de esta familia, esta vieja loca que siempre quiere que yo. Bueno, es quejarte. La otra es quejarte de dolor. Ay, ya no aguanto. ¿Qué le dice uno, hermana Rosita? Al Eterno, ya cuando de verdad ya no aguanto. Señor, si quieres, ya llévame. Pero tiene uno que pasar un tremendo dolor para a veces decirle al Eterno, ya, Señor, si tú quieres. Se lo digo porque cuando a mí me dio COVID, yo así estaba. Hay momentos en que te duele tanto, hermano Emilio, ¿verdad? Que dice uno ya, Señor, ya no quiero tanto dolor. Miren, a ver, los que vieron la película esa de un maestro de la escuela que... ¿sí? A ver, ¿de qué se trataba? No pain. ¿Damaris? No pain. No gain. ¿Qué significa eso? Tradúcemelo. Este es un dicho popular en los Estados Unidos de Norteamérica. A ver, Víctor, ¿qué intentan decir con esto? No hay victoria, no hay ganancia. ¿Ok? Si no hay dolor, no hay victoria. Nunca olvide eso. ¿Por qué entonces el Eterno a veces permite que tengamos dolor? Porque te va a enseñar lo que nada más te puede enseñar a través de ese proceso. Entonces, una razón más para el aparente silencio de Dios es que está causando un crecimiento espiritual en su pueblo, porque cuando tienen dolor, claman. Cuando no tienen dolor, estamos happy, estamos felices, todo está de maravilla, pero cuando hay dolor, no necesita nadie decirte clame. Usted solo va y se hinca, ora, clama, gime, busca al Rey de la Gloria, ¿cierto o no? Amén. Así es. Bendito sea Él entonces. Aleluya. Entonces quiero decirle algo importante. No olvide que el Eterno está causando un crecimiento espiritual en su pueblo. Ahora, desde Adán hasta Génesis capítulo 50, siempre el centro de la historia bíblica es un personaje. Sea Adán, sea Caín, sea Set, sea Enoc, sea Matusalén, sea Noé, Abraham, José. Pero por fin, aquí en Éxodo, es un pueblo el centro de la atención escritural. Es un pueblo el que sufre, es un pueblo entero el que está siendo maltratado, es un pueblo entero el que tiene problemas. Entonces nos enseña esta parte, cómo el Eterno prepara a su pueblo para la redención, para convertirnos en nación después de ¿qué? Después de tanto dolor. Vamos a la victoria. Vamos adelante. Este proceso es descrito en la Escritura como el proceso del refinamiento del metal, del oro, de la plata. El Eterno nos tiene que probar. Dícele, yo sé que muchos dicen que Dios no prueba a nadie. No, sí prueba tu corazón. Sí lo va a probar, a ver de qué estás hecho, a ver si, porque una cosa es decirle aquí, te amo, Señor. Ay, Señor, mira cómo lloro delante de ti de alegría, de gozo. Y otra cosa es decirle te amo cuando no te responde. Otra cosa es decirle te amo cuando no ves nada. Otra cosa es decirle te amo
en la situación adversa que estás viviendo. Sí. Aleluya. Miren, ¿qué les dije? ¿Qué dice la Escritura? Deuteronomio, Devarim, capítulo 4, verso 20. Pero a ustedes, el Eterno los ha tomado y los ha sacado. ¿De dónde? ¿Qué es un horno de hierro? ¿Un lugar de vacacionar y que te broncees? Cuando usted mete la masa cruda al horno, hermano, en pasteles, ¿es para que se broncee? O si la deja ahí hasta se le quema. ¿Nunca se le ha quemado el pan? Híjole. El horno de hierro no es para que salgas ahí mira, bien bronceadito, no. Es para que te cause dolor y te quite las impurezas, te quite todo lo que te estorba delante del Eterno. Lo sacó del horno de hierro de Egipto. ¿Para qué? Para que sean el pueblo de ¿qué? De su heredad, como lo son el día de hoy. ¿Por qué a mí tanto sufrimiento, Dios? ¿Por qué tanto dolor? Quiere que seas un pueblo especial, no cualquier baratija vieja ahí que, ay, no. ¿Cuánto? Hay anillos de 25 centavos. ¿Qué bueno puede estar ese anillo? ¿Qué de valor puede tener más que el sentimental? Es que no digo. Pero de valor monetario, nada. ¿Verdad que usted no encuentra un anillo fino ahí en la maquinita que le echas 2 coras o una peseta? ¿Verdad que usted no encuentra un anillo bueno ahí? ¿Dónde encuentra usted un anillo de calidad? La joyería. ¿Dónde va usted a encontrar un pueblo de calidad? No que diga que es, que sea de calidad. El pueblo que ha sido pasado por el horno de fuego. Ese pueblo que ha batallado, que ha sufrido, que ha llorado, que ha clamado, pero que no se ha apartado del Dios eterno. Ese pueblo es un pueblo que el Eterno sabe que no le va a fallar. El profeta Isaías, ¿qué dijo? Isaías 48, verso 10. He aquí, yo te he. Límpiame, Señor. Cuando estamos en medio de la prueba, se nos olvida que le hemos cantado. Purifícame y lávame, renuévame, transfórmame. Y ya le paro porque luego nos quebranta y lloramos. ¿Cierto o no? Pero ¿quién le ha pedido? Límpiame, Señor. Miren, no está ahorita la doctora Iris. Pero cuando tenga una herida y que esté toda sucia, dígale, límpiame, doctora. A veces, ay, es que, a ver si te toca con tanto amor ahí para que causarte el menos dolor. ¿Qué hacen los condenados doctores? Hasta le tallan ahí, parece que les pagan más por tallarte duro. ¿Sí o no, brother? ¿Ah? Pero, y dígale usted, ¿por qué? Quiero que esté bien limpio. Pues cuando le pidamos al Eterno, límpiame, sabe que va a hacer lo mismo que hace el doctor. ¿Por qué? Porque Él quiere que quedes bien limpio, no quiere que quedes lleno de mugre, de suciedad, de pecado, de maldad en tu vida. Él quiere limpiarnos bien. He aquí, te he purificado, pero no como a la plata. Te he probado. ¿En dónde? En el horno de la aflicción. ¿Por qué yo, Señor? Siéntase privilegiado. Ahora sí que como dijo aquel descendiente de Abraham también, que usted conoce como Santiago, pero su nombre es Jacob. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en... ¿Y qué hacemos nosotros? Esta es una promesa. Esta es una palabra del Eterno. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos en diversas pruebas? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Porque nosotros, porque la iglesia donde estoy, somos los más amolados de la ciudad, los que menos tenemos. Mira, aquí hay un diván, solamente se congrega ahí una vez al mes y mira qué edificio tienen y nosotros aquí. Tranquilos. ¿Por qué?
porque así le ha placido al Eterno. Aleluya. Él puede hacer que se le caiga un avión que lleva ahí el oro, se le caiga una caja de oro aquí, que caiga ahí donde está la lancha. Él puede hacerlo, ¿sí o no? Pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere que nos cueste para que lo valoremos. Te he probado. ¿Sí? Y luego nos dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo esto, que la prueba de la fe produce. Dale paciencia, Señor. Órale, hijo, ahí te va. Prueba tras prueba. ¿Por qué yo sé? Bueno, no me estás pidiendo paciencia, hijo. No me está usted pidiendo paciencia, hijo. Solamente así se adquiere a través de una y otra vez. Mas tenga la paciencia su obra. Nosotros la dejamos a media. Ya, Señor. Ya no me des paciencia. Hay que muera, Señor. Hay que quede, Señor. ¿Tiene entonces la paciencia su obra perfecta? No. Porque la dejamos a media. Pero ¿sabe qué? Ahí le va, mire. Vea esto. No se preocupe. La experiencia. ¿Cómo se obtiene? La mejor maestra de la vida es, y ella es bien sabia. ¿Por qué? Si no entiendes la lección, te la va a repetir en tu vida las veces que sea necesario, hasta que digas, bueno, ya, tanto y tanto y tanto, ya aprendí, ya no más. Sí, el maestro que le pagan, bueno, pues no aprendiste y punto. Es más, te voy a pasar, ya no te quiero ver aquí. Hay unos chamacos que los pasan porque ya no los quiere ver la maestra ahí. No porque sean educados ni inteligentes, no, ya no los quiere ver ahí. Ya, al siguiente grado. ¿Aprendiste lo que hayas aprendido? No me importa. Sin embargo, la vida es la mejor maestra que existe, porque si usted no aprende, le va a volver a repetir tarde o temprano la lección. No aprendió, una vez más. No aprendió, otra vez más. ¿Hasta qué? Hasta que diga, ya estuvo suave, no más. Bueno, entonces, quiero decirle algo. Una razón más por la cual estaban como esclavos, que tenían que aprender cosas didácticas. Por ejemplo, ¿cuándo iban a saber? No maltrates al extranjero. No maltrates al que viene de otra nación. ¿Cómo lo sabrían? Excepto que ellos, acuérdate, ponte en tu lugar. Por eso cuando viene alguien de México, que usted ya lo ve aquí, ayúdele. Acuérdese cómo llegamos. ¿Sí? No oprimirás a quién, al extranjero, pues ustedes mismos conocen la vida del extranjero. Ya saben lo que es el extranjero, porque extranjeros fueron, ¿en dónde? En la tierra de Egipto. Ya saben cómo los maltrataron. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el que ya está establecido? Y más me duele cuando son hispanos que tratan bien mal a los pobres hispanos que vienen de allá, del otro lado. Se nos olvida. No le quiere pagar, le da trabajo y no le quiere pagar. No le quiere dar de comer. No le ofrece nada. No está prohibido eso por el Eterno. Acuérdate, ¿a poco cuando llegaste te estaban esperando en un palacio con comida ahí especial y toda la cosa? No, te costó. Ahora tienes, gracias al Eterno, pues no te olvides cómo tú llegaste. No te olvides. En todo esto vemos el cuadro de redención final. Todo esto que va paso por paso es un cuadro de la redención final. ¿Por qué? Porque ahora que son esclavos, que están oprimidos, que Dios no los escucha, que Dios no los atiende aparentemente, es cuando están listos para que aparezca una persona en medio de ellos. ¿Quién es esa persona? Moisés. ¿Cuál papel juega Moisés en todo esto? Tiene que ser el que va a redimir a Israel, el que nos va a sacar de la esclavitud, el que nos va a sacar de su estado de vida que tienen. Y para nosotros, ¿quién es nuestro Redentor? El Hijo del Dios eterno. Él es nuestro Redentor. ¿De dónde nos sacó? De las cargas pesadas que teníamos en nuestra vida. ¿A dónde nos llevó el pecado? ¿A dónde nos llevó la maldad? ¿A dónde nos llevó todo lo que estábamos viviendo? Pero bendito sea el Padre eterno que trae redención. La esclavitud en Egipto estaba permitiendo que el pueblo viviera desesperanza, dolor, angustia, tristeza, lo que cada uno de nosotros vive. ¿Cuánta gente no le quebraron el pie, la mano, los capataces?
Y ahora le siga trabajando. ¿Cuánta gente no lo dañaron, lo oprimieron? Siga trabajando. Usted con dolor y todo, váyanse a trabajar. Y ahí va. Solo para la congregación a veces, pues no voy a ir, Señor, porque tú sabes, Señor, cómo estoy. ¿Sí? Pero para el trabajo, usted no le falla. Dios se acuerda de su pacto. Es que lo había olvidado. ¿Qué se le pasó? ¿En qué momento lo olvidó? No, Dios no olvida nada. Entonces, ¿qué fue? ¿Quién se olvidó entonces del pacto? Su pueblo. Su pueblo se olvidó de la relación de pacto que tenían. ¿Y qué hizo? Que le dieran la espalda al Eterno. Olvídese usted de la relación de pacto que tiene con el Eterno. Él no se va a olvidar de usted. Usted es el que se olvida del Eterno. ¿Y qué va a pasar? Él se va a quedar ahí. Pues, ¿no quieres nada conmigo, hijo? Yo aquí voy a estar. Cuando gustes, aquí voy a estar. Y mire, la prueba de ello es que cuando usted realmente clama, Él sigue estando ahí, ¿sí o no? Entonces, Él se sigue acordando del pacto. Pero el Eterno hizo algo importante. Oyó el gemido de los hijos de Israel. Dice que se acordó de su pacto. Cuando escucha el gemido, se acuerda de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob. Pero Él nunca se había olvidado del pacto. Solamente que el escritor lo pone en unas palabras que humanamente lo podamos entender. Pero es debido a la promesa que tiene con los patriarcas, Abraham. Por eso los pone, se acordó de su pacto con ellos, no con Israel. Israel lo había olvidado, le estaban dando la espalda. Pero se acordó de aquellos que no le dieron la espalda. Abraham, Isaac, Jacob. Y decide actuar, aun cuando el pueblo no lo mereciera en ese momento. Pero ahora están empezando a clamar. Dice un comentario hebreo que cuando a Israel le pasan cosas buenas es porque lo merece, porque se lo ha ganado. Pero la mayoría de las veces no nos hemos ganado nada, hermanos. Es la pura misericordia del Padre Eterno la que se mueve para hacer cosas grandiosas en nuestra vida. Entonces, quiero decirle una cosa. ¿Qué más pasó? Dios oyó. Dios se acordó. Algo está ahí. Un loco está gritando. Y se parece a mí. ¿Sí? ¿Qué más? No nada más los vio. No nada más se acordó. ¿Verdad? Sino que Dios vio a los hijos de Israel en la condición en que estaban. Aquí viene algo importante. Dios ve el sufrimiento, ¿sí o no? Pero aquí va algo importante. ¿Qué más vio Dios? Aparte del sufrimiento, de la miseria, del dolor, de la esclavitud, de lo mal que le estaban pasando sus hijos, su pueblo, ¿qué más vio? ¿Qué más pudo haber observado el Padre Eterno? A ver, ¿qué más pudo haber observado? Mire, en Éxodo, capítulo 1, verso 1, vio la primera descendencia, la primera generación de hebreos establecerse en Egipto. Ahí. Sí, del versículo 7 al 14, vio la extraordinaria fertilidad que tenían, que se multiplicaron. Dijo en una película, se multiplican más que los piojos de mi cabeza, y estaba pelón. ¿Sí? Pero se multiplicaron en gran manera. Y el Eterno lo vio. Del versículo 15 al 23, vio el episodio de las parteras, cómo tuvieron temor, cómo guardaron a los niños, cómo no tenían el valor de matarlas. Pero más adelante también vio, amados hermanos, a un niño llamado Moisés. Y desde ahora la historia se va a centrar con él en el centro de esta historia. Ve un espectáculo muy triste el Eterno. Sí, vio cómo maltrataban a su pueblo. Vio cómo los estaban oprimiendo. Vio cómo los estaban golpeando. Pero ¿qué vio Dios aparte de todo esto? Vio lo que nadie más miraba humanamente. ¿Qué miró el Eterno? Pudo ver lo que los hombres no miraban. Todos los de Israel estaban alejados. Todos los que del pueblo de Israel tenían un corazón que ya no buscaba al Dios eterno. Nosotros vemos a la gente, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Este sigue en fuego. Y aleluya, hermano, y bendiciones. Y, hombre, este anda bien prendido. Pero el Eterno ve lo que nosotros no miramos. Este nomás en la calle te grita, aleluya. Y en su casa, puro chespirito, mira.
Entonces el Eterno estaba mirando no solamente la opresión, no solamente el dolor, miró los corazones alejados de él. Miró la decadencia en su pueblo, miró la frialdad, miró la duda de muchos ancianos que tal vez dijeron: ¿dónde está el Dios de nuestros padres que dijo que nos iba a tener, que nos tiene una tierra prometida, que nos dijo que las bendiciones eran sobre nosotros? ¿Dónde está? Ellos tal vez dudando en su mente, en su corazón, y el único que lo miraba era el Dios eterno. Por eso es que decide actuar, por eso es que decide hacer las cosas. ¿Para qué? Para que esos vean que el Padre Eterno sí escucha, sí los oye, sí los ve y sí se acuerda de su pacto. Entonces el Padre Eterno mira a quien está firme, a quien de verdad alaba, a quien de verdad busca su rostro, pero también mira a los que le hacemos al enmascarado. Él lo mira bien. Entonces no nada más mira: oh, mi hijo está pasando dolor. No, mira todo. Queremos que mire con agrado a este lugar. Busquemos su rostro de corazón. Alabemos de corazón. Exaltemos al Rey de Gloria de corazón. Amados hermanos, aquí es donde vio el pecado en su pueblo. Vio la incredulidad. Vio lo que estaba dominando en ese momento a Israel. ¿Y qué hace? Tiene que levantar a Moisés. Permite que no lo maten, permite que esté escondido 3 meses, permite que sea puesto en una canasta en el río, permite que la hija de Faraón lo encuentre. ¿Por qué? Aquí viene lo verdaderamente interesante de la historia. ¿Por qué? Mire qué dice la Escritura. Nomás, Salmos 97:11. La luz está sembrada ¿para quién? Para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Entonces el Eterno se acuerda de ti, aunque todo parezca estar oscuro a tu alrededor. Aunque nadie se acuerde de ti, el Eterno sí. Dice la Escritura, también en Éxodo, capítulo 2, verso 13. Ya Moisés creció. Pero Moisés, pregunta, ¿creció como egipcio o como hebreo? ¿A qué Dios buscaba entonces? ¿A qué Dios tenía en mente y en su corazón Moisés? ¿Al Dios de los hebreos o al Dios de los egipcios? Bueno, ok. Éxodo 2:13. Él sabe que son sus hermanos. Él sabe que son su pueblo. Él sabe que pertenece a ellos. Pero hay cosas que el Eterno le va a enseñar a Moisés. Voy a tratar de reducirlos o resumirlos pronto para que vayamos a comer. Éxodo 2:13. Al día siguiente salió Moisés y vio a 2 hebreos que venían. Ya había matado al egipcio, que estaba golpeando a uno de su raza. Ahora ve a 2 hebreos que pelean. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? ¿Y qué le contestan? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quién? ¿Qué más le dice? ¿Piensas matarme como mataste a quién? Al egipcio. ¿Por qué mató al egipcio? Por defender a un hebreo. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que su ayuda había sido descubierta. Hermanos, Israel necesitaba urgentemente ¿qué? La instrucción divina. Pero no se las va a dar caída del cielo. Tiene que levantar a un hombre. Tiene que levantar a Moisés. ¿Para qué? Para que sea el que va a ir preparando las cosas. Primero lo lleva a él a encontrarse con el Eterno al monte Sinaí. Y allá les va a dar la ley. Moisés intenta poner una reconciliación entre estos 2 hebreos. ¿Quién eres tú? Tú no eres nadie. Eres un egipcio más. Eres uno de nuestros enemigos. Para ellos no era un hebreo. Sin embargo, para el Eterno era el hombre escogido que introdujo, que camuflajeó. ¿En dónde? En el mismo palacio de Faraón. ¿Para qué? Para que Moisés también conociera al enemigo. Si tú no conoces al enemigo, tienes pocas probabilidades de vencerlo. Y no nomás lo conoció de oídas, de primera mano, de primera fuente. ¿A dónde creció? Amados hermanos, en el palacio. Entonces un día nos va a llevar al monte Sinaí. Pero antes de eso, Dios tiene cosas que mostrarnos.
¿Ok? El hombre de esta historia. Una cosa que el Eterno ya sabía es que era el tiempo de levantar a este libertador. Ya llegó el momento. Se cumplió lo que le dije a Abraham. Se ha cumplido el tiempo. El pueblo está listo. La gente está lista. Ahora sí, han clamado, han buscado. Es tiempo de la redención. De aquí en adelante, el relato se enfoca entonces en Moisés. Pero primero, como les dije, Moisés necesitaba conocer a quién, a su enemigo. ¿Y dónde lo hace crecer el Eterno? En el mismo palacio. Conoció perfectamente qué hacían los faraones, cómo se comportaban, conoció la familia. Por eso es bien probable que cuando muere el faraón, que era su abuelo, postizo, con el que se relaciona, con el que va, es alguien con el que creció juntos, con el que tiene confianza, con el que puede llegar y a que lo deja entrar, porque no, oigan, hacían a veces hasta 2 semanas de espera los reyes que venían. ¿Cuánto más este hombre mojado, Moisés, verdad, sacado del río, va a tener la autoridad de presentarse delante de Faraón? Nosotros lo vemos y pues, bueno, es que Dios lo mandó, sí, pero al Faraón, ¿qué le importa que Dios lo haya mandado? Entonces, ¿por qué tiene la autoridad de llegar, presentarse, hablar con él, tener un diálogo, una audiencia, si a nadie se lo daban? Excepto que fueran conocidos. Pero sí que como lo mostró la serie de la conspiración, ¿no? Ahora sí que como lo muestra la serie, ¿verdad? Eran amigos, crecieron juntos, que se volvieron enemigos. Pero entonces podía entrar directamente. ¿Por qué? Su mamá todavía vivía posiblemente. Su mamá, la hija de Faraón, todavía estaba viva y eso le daba acceso al palacio de Faraón, al palacio de gobierno. Entonces, por eso el Eterno lo tiene ahí. El Señor le hace conocer la casa de Faraón. ¿Para qué? Para que sepa cómo es ese pueblo, cómo es ese ejército. A continuación, Moisés necesitaba conocer su propia gente. Por eso los va, los visita, los quiere conocer. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, que no miraba a nadie, mató al egipcio. Está conociendo a su pueblo. Está conociendo a los que un día va a liberar. Se identifica con ellos. El Eterno permite que se identifique con ellos. ¿Por qué? Porque pastor, líder de una congregación que no tenga amor por el pueblo, ese es un asalariado que no le importa nada absolutamente. Solamente dinero. ¿Usted mira a Moisés pidiéndole dinero a la gente? ¿No? ¿Por qué? Porque él está interesado en la liberación de ese pueblo, no en el dinero que pueda tener las personas. Entonces, amados hermanos, mire, el escritor de Hebreos nos dice que Moisés eligió ser maltratado antes con el pueblo de Dios, antes que disfrutar de los deleites temporales del pecado. Llegó el momento en que se le ofrece el palacio o los esclavos. Prefiero los esclavos. Se identifica con ese pueblo. ¿Por qué? Porque el Eterno ya trató con él. Ya tuvo un encuentro con él. Después de intentar hacer su propia justicia, no funciona. Ahora se va a Arabia Saudita, a Madián en aquel tiempo. ¿A qué? A pastorear ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas son como los seres humanos, o los seres humanos, perdón, como las ovejas. Hay unas bien dóciles. Ni te preocupes, nomás les hablas, ¡hey, pinta! Y van. Pero otras que tienes que ir con la vara. Órale, te estoy diciendo que camines por allá y tienes que darle unos brazos para que camine. La gente es igual. Había unos que eran bien dóciles, no le daban problemas a Moisés, pero la mayoría, si no se quejaba uno, si no le daba problemas uno, así era la vida. Ahora, ¿dónde aprendió esa? Ahora sí, la paciencia, Moisés. ¿En el palacio? ¿A dónde la aprendió entonces, hermano? Pastoreando. Imagínense cuando corría una oveja por allá, corría y acá está todo el rebaño y aquí ya corriendo como loca por allá y él tiene que ir a traerla. ¿Por qué? Porque cada oveja cuenta. Tiene que cuidar de ellas, tiene que pedirle a Dios que le ayude a cuidarlas y cuidarlas también.
Todo pastor tiene que estar en constante oración. Padre, ayúdame, ayúdame, Señor, sálvale, guárdale, protégele, vuélvele, etcétera, y etcétera, y etcétera. Otra cosa que Moisés necesitaba hacer era conocerse a sí mismo. Moisés no se conocía. Se conoce sus capacidades, sabe lo que es capaz de hacer, conoce, a lo mejor no sabe qué temperamento tiene todavía, pero a ese temperamento también le juega una mala cuando le dice el Eterno, háblale a la roca. Ya la golpeaste una vez, la roca es el Mesías, ya no necesitas golpearla, la roca va a dar agua, solamente con que le hables. Pero Moisés está enojado, pueblo rebelde, ¿cuántas veces les he de dar agua otra vez? Y le golpea, 2 veces golpeó la roca. Eso significaría entonces que el Mesías tendría que aparecer 3 veces. Una, la primera que golpeó por orden del Eterno, y 2, cuando está enojado. Pero no. Ahora por eso necesitamos solamente hablarle. Esto impide que Él entre ¿a dónde? A la tierra prometida. Tiene un propósito el Eterno. Moisés se tiene que conocer. Pero una cosa importante, y con esto, lo más importante, ¿qué necesitaba Moisés? ¿Conocer a los egipcios? Sí. ¿Conocer a los hebreos? También. ¿Conocerse a sí mismo? Sí, correcto. Pero otra cosa importantísima que Moisés y usted y yo necesitamos. ¿Conocer a quién? ¿Conocer a quién? Sin Él, dígalo conmigo, nada podemos hacer. Sin Él, nada podemos hacer. Les pregunté hace rato, ¿qué Dios conocía Moisés? Díganmelo, no tengan miedo. ¿O usted cree que se ponía a orar en el palacio ahí al eterno Elohim de Abraham? No, por supuesto que él se oró a los dioses egipcios. Entonces él ha oído, sí ha escuchado del Dios de los hebreos. Pero ¿quién es para Moisés el Dios de los hebreos? Lo mismo que para Job. ¿Quién es? El Altísimo para que yo los oiga y los deje. ¿Quién es? Lo mismo era para Moisés. No era nadie. Si acaso ese Dios existía, mira cómo está su pueblo, mira cómo están, mira cómo han vivido, mira cómo sufren. No, hombre, ese Dios, ¿quién quiere un Dios así? ¿Verdad que no? Pero ahora ha llegado el momento importante. Es uno de los momentos de revelación que jamás ha existido del Dios eterno hacia el hombre. Ni con Abraham, ni con Adán, bueno, con Adán hubo una relación especial, pero se perdió. Pero ahora el Eterno se revela de manera especial con este hombre que va a usar como libertador. Y es que lo vemos ahí, ella conoce la historia, ya conoce, pero ahora él pregunta algo importante. Dice en el capítulo 3, verso 13 de Éxodo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan, Mashemo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés. ¿Qué le dijo? Yo soy el que soy. Es la traducción que tenemos al español. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Esa frase, yo soy, es la misma que en griego aparece cuando Yeshua dice, cuando el Hijo de Dios dice, yo soy. Yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy. Es la misma frase. En griego. Pero aquí viene algo importante. Tengo una versión que tengo gracias al Eterno. Vayomer Moshe el a Elohim. El a Elohim. Sí. Hinei Anohi. Va el Benei Israel. Dice. Y vamos a leerlo aquí. Beamarti, Lahem Elohei, Abotehen, Shelahani, Alehem, Beamru, Li, Ma Shemo, Ma Omar, Alehem. ¿Qué quiere decir así? Moisés dijo a Dios, he aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. ¿Sí? Me ha enviado a Shelahani, a ustedes, a Lehem. Beamruli. Si ellos me preguntan, Ma Shemo, ¿cuál es su nombre? Maomar Alehem. ¿Qué les voy a responder a ellos? ¿Qué les voy a decir a ellos? Bayomer Elohim el Moshe
le respondió Dios a Moisés, Eheye asher eheye, Vayomer kol kotomar libnei Israel, Eheye shelahani aleje. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, Eheye asher eheye, les vas a decir a los hijos de Israel, Eheye, yo seré, me ha enviado a ustedes. Esto es algo que vamos a tomar muy aparte y espero que podamos tener, no sé, tal vez todo un día de conferencia, de puro estudio, con cierto tiempo de descanso para alimentarnos, para comer algo, pero vamos a tener algo exclusivo acerca del nombre del Eterno. Sin embargo, la traducción del español dice que se da a revelar a él con yo soy el que soy, o seré el que seré. ¿Qué significa esto? En términos sencillos, para resumirlo, ¿qué necesitaba Moisés? Conocer al Dios que lo está enviando. Una cosa importantísima, usted y yo no podemos hacer nada si primero no conocemos al Dios eterno. A veces yo sé que uno llega con las ganas, con el ánimo de querer correr y hacer y predicar e ir, pero primero necesita uno conocer al que te está enviando. Si no lo conoces, vamos a cometer muchos errores que yo ya cometí. Y no quiero que le suceda a usted lo mismo. Por eso me estoy preocupando de instruirle lo más que pueda en todas las áreas. ¿Para qué? Para que conozca a este Dios que el mismo Moisés no conocía. ¿Y qué va a pasar cuando usted conozca a este Dios? No va a ir a decir, pues es que mi pastor decía, es que el predicador dice, es que nuestra denominación dice, es que nuestra iglesia enseña. No, usted va a ir, el Dios de la Biblia dice esto, el Dios eterno dice esto, el Dios poderoso enseña esto, y eso va a enseñar usted. Dice el libro de los Hechos que, dice, oh amado Teófilo, esta es la segunda carta que te escribo, ¿sí? De las cosas que Jesús y Yeshua empezó a enseñar y a hacer, o a hacer y a enseñar. ¿Cómo dice? De las cosas que Yeshua empezó a hacer y luego a enseñar. Ese es el proceso correcto. Primero hacemos, luego con toda autoridad podemos enseñar. ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya conocemos, ya lo hicimos, lo estamos llevando a la práctica. Es bien importante. Yo creo que a estas alturas usted conoce más del Dios de Moisés que lo que Moisés conocía, pero Moisés necesitaba tener esa revelación en su vida. ¿Para qué? Para que de esa manera, con toda confianza, llegara el yo seré, el yo soy, el que fue, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, me envió a ustedes. ¿Para qué? Para que encontremos la libertad. ¿Dónde empieza realmente esa libertad? ¿Con las plagas o cuando el Eterno les da su instrucción? Y esto pondrás por obra. Y esto vas a obedecer. Si tú haces esto, esta bendición, esto otro va a ocurrir. ¿Dónde empieza realmente la libertad? Cuando tienen una instrucción para guiarse. Cuando tienen la palabra de Dios para dirigirse. Eso es libertad. Libertad no es que me ordenas y yo hago algo. Libertad es elijo. Y como libres que somos, elegimos practicar lo que Dios dice. Aleluya. Ahora, ¿es Moisés el verdadero libertador? ¿Quién es entonces? Los que dijeron que no. ¿Quién es entonces el verdadero libertador? ¿Él estará aquí? Amén. Si Él está aquí, dile entonces, yo quiero que tú te reveles a mí. ¿Sabes por qué? Porque a veces no lo pedimos. ¿Qué dice Lucas 11? Déjame ver, ¿dónde está mi Biblia? Dámela de ahora. Capítulo 10 de Lucas. Vaya conmigo rápidamente. Es el último texto que le leo. Vaya pronto a Lucas, por favor. Por ahí en el capítulo 10. Mi Biblia está tan nueva que no se abre.
¿Sí? Capítulo 10. ¿Sí? Regresan de haber ido a enseñar los discípulos. ¿Ok? Y dice en el versículo 21, vamos a empezar ahí, 10:21, dice así: en aquella misma hora, Yeshua, Jesús, se regocijó ¿en qué? En el Espíritu, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de qué más, de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas ¿de quién? De los sabios y entendidos. ¿Y qué pasó? Y las has revelado a los niños. Ahora, Pedro no era ningún niño. Hablando de niños, de gente sin tanta elocuencia, sin tanto estudio. A los niños. Sí, Padre. ¿Por qué? Porque así te agradó. Verso 22. Y subráyelo, márquelo, téngalo presente. Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Todas las cosas me fueron entregadas ¿por quién? Por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino quién, sino el Padre. Asimismo, nadie conoce quién es el Padre, sino quién, el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Yo sé que muchas veces nosotros estamos absolutamente seguros de conocer al Padre y al Hijo. ¿Tienes esa convicción? Perfecto. Pero otras veces decimos conocerle y ni siquiera le hemos pedido la revelación apropiada. Yo quisiera que en esta hora hagamos algo. Hay algo todavía que necesitas revelarme de ti, Padre, a mi vida. Hazlo. ¿Hay algo que todavía me debes revelar, Padre eterno, a mi vida? Hazlo, por favor. Padre eterno, Moisés necesitaba una revelación especial de ti. La misión que tenía era una misión única. Nosotros también tenemos una misión como congregación y como personas. Por eso te pedimos, Padre, tráenos esa revelación. Por eso te pedimos, Hijo del Padre Eterno, revélanos al Padre. Si a ti te place revelarnos realmente quién es Él, tú lo vas a hacer, porque escrito está: nadie conoce al Hijo, sino solamente el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino solamente el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hijo del Padre Eterno, revélanos, muéstranos al Padre Eterno para adorarle en espíritu y en verdad, como está escrito en tu palabra. Muéstranos realmente, Padre Eterno, quién es el Hijo, para que no andemos honrando cristos falsos, Jesús es falso, Dios es falso, sino al verdadero, al único, al Hijo del Dios eterno. Asimismo, que no estemos adorando a ninguno que se llame Dios, sino al único Dios verdadero. Por eso te necesitamos, al igual que Moisés necesitaba una revelación especial de ti. Gracias, Padre eterno. Bendice a este pueblo en el nombre maravilloso, bendito y exaltado de Yeshua el Mesías. Padre, tus hijos están aquí. ¿Necesitan ser escuchados? Yo sé que tú escuchas. Óyelos. ¿Necesitan ser librados? Yo sé que tú libras. Líbralos. ¿Necesitan un milagro? Yo sé que tú haces milagros. Hazles un milagro. ¿Necesitan de ti? Yo creo que todos necesitamos de ti. Padre, conforme a tu voluntad, tu amor y tu misericordia, obra en nuestras vidas. Amén. Eterno Padre Celestial. Alguien te alegra.